Bienvenidos a este nuevo día, a este nuevo tiempo de refrigerio. Así dice el Señor, con el texto base, 2 de Corintios 3:17. Porque ahora el Espíritu es el Señor y donde está el Espíritu, ahí hay libertad. Siempre habrá una palabra de Dios que producirá libertad a tu vida. Pero en este día quiero añadir el versículo 18 a 2 de Corintios 3:17. Es importante porque creo que eso es lo que la palabra del Señor quiere hacer y estoy segura que lo está haciendo. ¿Por qué estoy segura? ¿Por qué? Porque Isaías dice, la palabra del Señor saldrá y hará lo que tiene que hacer y no regresará vacía, sino traerá fruto. Y el 3:18 dice, así todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Eso es lo que produce la palabra de Dios en nuestra vida. Es un placer para mí, como siempre, estar aquí contigo por dos razones. Hoy en este día decía, Señor, hoy vamos a abrir este tiempo de refrigerio, esta clase, esta aula, con dos palabras que el Señor me hablaba, con la acción de gracias y con la gratitud en el corazón. Es lo mismo, pareciera lo mismo, pero la gratitud en el corazón es algo que siempre está fluyendo en ti. La acción de gracias por su misericordia y la gratitud por lo que Él ha hecho, está haciendo, va a ser la fidelidad de Dios. Siempre agradecidos porque su palabra, eso es lo que quiere hacer su palabra, transformarnos, cambiarnos. La palabra del Señor va a transformarnos para formarnos a su semejanza. Y como decía el texto 3:18, el Espíritu, el Señor, el Espíritu es el que nos está transformando. Por eso vengo contenta a celebrar contigo las misericordias de Dios que ya fueron derramadas sobre nuestra vida. Desde antes de que tú y yo abriéramos nuestros ojos en esta mañana, en este buen día, ya las misericordias de Dios nos estaban esperando. ¿Para qué? Para que tú y yo las disfrutemos. Y se van a terminar a las 11:59 de la noche, las de este día. Pero a las 12 en punto de la mañana van a estar otra vez las misericordias, como dice Lamentaciones capítulo 3. Muchas son las misericordias cada día, muchas. Y sabemos que Dios no es un Dios limitado que cuenta, nada más te voy a dar 100, nada más te voy a dar 50. Las muchas misericordias de Dios, acompañadas con el favor inmerecido, con la gracia que necesitamos. Por eso dice Hebreos que con confianza nos acerquemos en este día y todos los días para tomar misericordia y favor inmerecido para este día. Y si este día termina a las 11:59 y todavía no terminas tu propósito, mañana también van a estar muchas misericordias, mucha, demasiada, sobreabundante provisión de gracia para bendecirte, para que tu propósito se cumpla, para que las promesas y las palabras de Dios se cumplan en tu vida y se perfeccione lo que Él se ha propuesto contigo. Amigo y amiga, tú todavía que no te decides, no te determinas y Dios ha venido persiguiéndote con sus lazos de amor. Es un buen día, es una buena oportunidad que todavía Dios te presenta. El amor de Dios te persigue, la bondad de Dios te rodea y es necesario que tú tomes una determinación.
de rendir completamente tu corazón y tu voluntad a aquel que te ama como nadie nunca te va a amar. Y tú, hermano y hermana, que me estás escuchando, que tu corazón siempre esté receptible, preparado, dispuesto para oír las palabras del predicador de predicadores, del maestro de maestros. Y estés presto tú también, tú y yo, estemos prestos para ponerlas en práctica. Ese es el texto base en el que nos hemos ocupado en esta jornada. Mateo 7:24, palabras del maestro de maestros. ¿A qué compararé un hombre que oye estas mis palabras y las pone en práctica? Será como un hombre sabio, un hombre prudente. Y estamos repasando cuáles eran esas palabras que el maestro de maestros estaba refiriéndose. Y hemos estado repasando su legado, Mateo 6, Mateo 5 y Mateo 4. Y me llama la atención, es bien interesante que las bienaventuranzas del monte no terminaron en el capítulo 5, terminan en el capítulo 7. Y cuando entremos al capítulo 8 de Mateo, es muy interesante ver cómo el Señor Jesús hace una transición. Como que el capítulo 4, 5, 6 y 7 de Mateo dejó registrado nuestro hermano Mateo el trabajo, el principio del trabajo del Verbo encarnado, poner la plataforma, venirnos a dar a conocer a ti y a mí cómo es que se mueve, cómo es que se vive, cómo es que funciona el reino de los cielos. Y estamos ocupándonos en el texto en este día de Mateo 6:34. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Y cuando estamos examinando por revelación del Espíritu Santo, nos damos cuenta que buscar el reino de Dios y su justicia no es más que hacer lo que ya hemos venido repasando en 6, 5 y 4. Perdona. Eso es buscar el reino de Dios y su justicia. Perdonar, bendecir, ayudar, caminar la milla extra, no adulterar, cuidar nuestras intenciones, porque el adulterio ya no va a ser juzgado por la acción. El adulterio, el Señor Jesús dijo, cualquiera que vea o que en su corazón intencione o codicie, eso hay adulterio. Esas son las cosas que nosotros tenemos que ocuparnos, buscar el reino de Dios y su justicia. Asegurar que mi corazón, mis intenciones se alineen, se armonicen conforme la enseñanza del maestro de maestros. Y si hay algo que tengo que ajustar, y si hay algo de lo que todavía me tengo que despojar, lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque esa es la manera como Dios dejó establecida para que nosotros caminemos, vivamos y nos movemos en este peregrinar. Recuérdate que esto es solo temporal. Todas las cosas, por muy hermosas, paisajes, estructuras, edificios, cosas materiales, comidas exquisitas, todas las cosas que existen en este plano, que tú y yo vemos con estos ojos naturales, recuérdate que es solo temporal, pero nos está preparada, reservada, algo más extraordinario, la vida eterna con el Creador de todas las cosas. Si estas cosas a ti y a mí nos parecen hermosas, a veces nos quedamos sin palabras para expresar o para definir algo que nos asombra. ¿Puedes tú visualizar cuán asombrosa es la realidad de nuestro Dios? Hay una alabanza que dice,
Puedo imaginarme cómo será cuando esté delante de su presencia. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a saltar? ¿Voy a llorar? ¿O me he de postrar? ¿Qué voy a hacer? Porque lo verdadero, lo eterno, lo permanente es de una hermosura incomparable. Por eso, en este peregrinar, es necesario que tú y yo determinemos en nuestro corazón, definamos en nuestro corazón agradar a Dios, obedecer a Dios, seguir sus instrucciones, poner por obra su palabra. Como dijo el Señor Jesús en Mateo 7:24, sobre el que edifica su casa sobre la roca, van a venir tempestades, van a venir vientos, van a venir lluvias. Y habrá pérdidas ciertamente, pero no será tan grande como el que edifica en la arena. Si tú y yo nos disponemos a obedecer y agradar a Dios y confiar en Él, no vamos a ser avergonzados. Esa es una de las promesas, de los beneficios que Dios nos ofrece. El problema es que muchas veces nosotros queremos entrar al Evangelio, venir a la verdad de Dios, a la realidad de Dios y seguir pensando y creyendo como creíamos antes. No, ahora es un camino nuevo en el que el Espíritu Santo, recuérdate que la semana pasada hablábamos la importancia, lo necesario que es esa comunión, esa llenura, esa visitación sobre nuestra vida, no sobre el vecino, no sobre el hermano, no sobre alguien que tengo en mente, sobre mi vida, la necesidad del Espíritu Santo, de la unción del aceite, como el Señor Jesús en Isaías 61 y en Lucas 4, para poder hacer lo que Dios nos pide. Alimentándonos de la savia de la vid verdadera, porque ciertamente, como dice nuestro hermano Pablo, sobre nuestra vida hay una lucha, la lucha de la carne y el espíritu, pero si tú y yo nos determinamos a obedecer, a agradar a Dios y a poner por obra su palabra, hay una garantía, que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él es el que nos va a ayudar hacer lo que tenemos que hacer para que el Padre, para que haya contentamiento en el Padre, porque nosotros le obedecemos. Antes de entrar en una palabra que el Señor me daba esta semana para compartir, añadiendo a la revelación que el Espíritu Santo está dando acerca de qué es buscar su reino y su justicia. Muchas veces lo hablamos, lo declaramos, pero no lo habíamos entendido, lo habíamos supuesto, lo habíamos opinado pensando que esto era. Pero cuando el Espíritu Santo te enseña, te revela, te abre el entendimiento, en lugar de correr, vas poniendo un poco más de cuidado en los pasos que das y te das cuenta que el Evangelio es hermoso. Pertenecer a la familia de Dios es hermoso. Ser sus instrumentos, ser sus siervos, ser sus coherederos juntamente con Cristo. Es hermoso todo lo que Dios ofrece, pero también es una gran responsabilidad. Antes de entrar a repasar un versículo que el Señor me daba acompañado de Mateo 6:34, quiero hacer una pequeña oración y quiero contarte dos historias reales que me llamaron la atención. Cuando el Señor me daba esta palabra durante la semana para compartirte en este tiempo de refrigerio, llamado por Dios, así dice el Señor. Es una palabra para ti, es un mensaje de Dios para ti y para mí. Recuérdate que nosotros solo somos como un cartero, como un vocero, como un radio que transmite.
una palabra, un mensaje de Dios para ti, tú que me estás mirando y lo vas a hacer en el futuro y también para mí. Porque de la misma manera como tu alma necesita, tu espíritu también necesita, el mío también. Todos pertenecemos a ese pueblo necesitado y menesteroso de una palabra de Dios, de que sus promesas se nos sean recordadas, porque hay planes para tu vida, planes para mi vida, pero solamente con la instrucción de Dios los vamos a poder llevar a cabo. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por este día, porque mucho tiempo antes de que nosotros nos presentáramos en esta plataforma, donde hay manantiales de agua que fluyen, que saltan para vida eterna, de parte de los siervos y siervas que se presentan a ser, Señor, como ese carretero, como ese vocero, Señor, como ese, Señor, ese radiotransmisor que anuncia las buenas nuevas. Te damos gracias porque tú ya te habías hecho presente con tu palabra, la palabra que tú sabes que nuestros oídos necesitan, que nuestra alma necesita, que nuestro espíritu necesita. Eres tú el que va delante de nosotros, limpiando los aires, limpiando el camino, limpiando la brecha para que tu palabra sea esa saeta, Señor amado, que va y traspasa, Señor, estas ondas. Para ti no hay fortalezas, para ti no hay oposiciones, Padre bueno, porque eres tú el que limpia el camino para que tu palabra corra, Señor amado, sin ningún obstáculo. Haga lo que tiene que hacer y lleve el fruto, Señor, por el cual tú ya le preparaste a cada tierra. Te damos gracias en el nombre de Jesús por la visitación del Espíritu Santo, esa sabiduría, esa inteligencia, ese entendimiento, esa luz, Señor, esa revelación de tu palabra, Señor, el logo, Señor, haciéndose rema en nuestra vida cada día, conforme a la necesidad. Te pido en esta mañana, en este buen día, que cada corazón que sea dispuesto, Señor, a ver este programa, Señor, a ver este tiempo de refrigerio, sea tu Espíritu Santo, Señor, llevando esa palabra, llevando ese pan, llevando ese vaso de agua, llevando, Señor, la palabra como medicina, Señor, sobre los corazones, trayendo sanidades, haciendo milagros, liberaciones, Señor, restaurando, Señor, en el nombre de Jesús, librando de cautiverio en el nombre maravilloso de Cristo. En este buen día te lo suplicamos, que así sea tu palabra, como esas saetas que salen, hacen, Señor, lo que tienen que hacer, cumplen el propósito y todo el fruto y todas las victorias, Señor amado, de antemano te damos gracias y lo postramos delante de tu presencia en el nombre de Jesús. Gracias porque tu palabra ya lleva la unción, Señor, el aceite suficiente, el fuego para purificar, el martillo para quebrar la dureza, Señor, la espada para traspasar. Esa es tu palabra. Te damos gracias por ello. Esa es la garantía que tenemos, que tu palabra hará lo que tiene que hacer, porque eres tú el que la envía. En el nombre de Jesús te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración por todas las cosas que ya has hecho y que estás haciendo. Tú eres el único que te la mereces, Señor, y las coronas de victoria se postran todas delante del que está sentado en el trono y del Cordero en este buen día, en este buen amanecer. Gracias porque tú estás en nuestras vidas, Señor, y vemos tu respaldo, vemos tu bondad, vemos tu misericordia, tu gracia, todos los beneficios, Señor, que nos has ofrecido.
en el sacrificio de Cristo. Nos apropiamos de ellos, los vivimos, los disfrutamos para ser, Señor, ese pueblo libre para anunciar tus virtudes, ese linaje, esa nación santa, ese real sacerdocio que tú separaste para tu gloria y tu alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero empezar en este día, antes de repasar contigo la palabra que acompaña a Mateo 6:34. Dos historias. La historia de un hombre rico y la historia de un hombre sabio. Esto es vida real. Escuchaba a un siervo del Señor hablar acerca de un siervo de hace muchos años, de los años 1800. Esos siervos que tenían esa pasión por hablar el evangelio, por compartir el evangelio. Y eran esos hombres, como dice la Escritura, muchas veces usamos palabras que ofenden, pero gracias a Dios por su Espíritu Santo, porque Él siempre nos da la palabra para honrar y respetar a aquellos siervos que ya tuvieron su tiempo en la historia. La palabra los define como hombres violentos, valientes, que arrebatan y conquistan para Dios, para el reino de los cielos. Cuenta este siervo la vida de un consiervo de él de los 1800, acerca de cómo la pasión por que el evangelio se pregonara y las almas se salvaran del infierno, de la muerte eterna. Había un hombre rico en una región, me parece que era de Inglaterra, que a uno de estos siervos le predicaba el evangelio a este hombre rico y no se cansaba y lo hacía constante, le predicaba el evangelio para que el Señor tuviera misericordia. Y yo pienso que si este siervo le hablaba a aquel hombre rico y Dios se lo permitía, es porque Dios quería tener misericordia de él. Pero el hombre rico tenía que tomar una decisión. Y dice que el hombre rico empezó a enfermar, pero este siervo no desistió. Y él continuaba día y noche, día tras día, compartiéndole, rogándole, suplicándole, como dice Pablo, nosotros, Dios nos usa como instrumentos para reconciliar al mundo con Dios por medio del mensaje de sacrificio de Cristo. Este siervo le compartía, lo abrumaba quizá con el evangelio, diciéndole: Dios te ama, Dios te quiere perdonar, Dios te quiere rescatar de la muerte eterna, de la separación eterna, del infierno. Quizás así fue la escena, como la contaba este siervo. Y dice que el hombre rico enfermó más y más, al grado de que el predicador estaba al lado del lecho de muerte de él. El hombre rico ya no podía hablar, ya no podía emitir palabra, ya estaba en sus últimos momentos. Y dice que el predicador le dijo al hombre rico: Dios quiere tener misericordia de ti. Yo sé que no puedes hablar, quizá el oído sí lo tenía todavía bien. Si quieres aceptar a Cristo, toma mi mano y yo voy a hacer la oración por ti. Y este siervo en los últimos instantes le hablaba, le persistía al hombre rico. Y el hombre rico no respondía. Y el siervo le decía: Si quieres, todavía hay oportunidad. Toma mi mano y yo voy a hacer la oración por ti. El hombre rico exhaló y nunca le tomó la mano al predicador que estuvo por un buen tiempo presentándole
ofreciéndole el regalo de la salvación, que Dios quería tener misericordia de él. La sorpresa del predicador fue que cuando el rico murió, su mano estaba empuñada. La mano que él le decía, dame la mano y yo voy a orar. Y vas a recibir la salvación. La sorpresa de ellos fue que cuando le abrieron la mano, en la mano del hombre rico estaba la llave del cofre de donde él tenía sus riquezas, sus pertenencias. Amó más las cosas de este mundo que la salvación o la oferta de la salvación que Dios le estaba ofreciendo. La historia del hombre sabio es un joven de 30 años. Y este joven es un compañero de la escuela de mi hija cuando iban en la secundaria. Ayer en la mañana me dice mi hija, mamá, ¿te acuerdas de Bryan Adams? Y le dije, sí. Dice, hoy en este día, ayer viernes, este joven, Bryan Adams, es un joven de piel morena, de tez morena, y su mamá es una mujer anglosajona, americana. Este joven lo conocimos en la secundaria. Siempre en la secundaria él se destacó por ser un excelente amigo, un excelente atleta, un excelente estudiante. Salieron de la escuela, este joven decidió enlistarse en el ejército, está en Texas, trabaja en el Air Force, en la aviación del ejército. Y han pasado, te estoy hablando, esto hace 18 años, cuando mi hija estaba en la secundaria. A los 12 años entra en la secundaria. A los 14 años, 16 años hace que lo dejamos de ver. Y ayer me dice mi hija, ¿te acuerdas de Bryan Adams? Sí. Dice, hoy en este día, Bryan Adams, que tiene 30 años de edad, puso una nota en el Facebook. Dice, he recibido la propuesta de ser un instructor para la nueva generación de pilotos de aviación para el ejército de Estados Unidos. Y cuando recibo esta oferta, medito en mi corazón, wow, si me están a mí, un hombre de 30 años, pidiendo que instruya a una nueva generación de jóvenes, quizá de 20 años, 18 años, de cómo se trabaja, se funciona en la aviación de Estados Unidos, quiere decir que me estoy poniendo viejo, dice este joven en su nota. Dice, pero qué gran responsabilidad. Cuando mi hija me dice estas palabras, Dios me confirma y me gozaba de lo que ella me decía de este joven. Y me parece que este joven tiene principios de conocer el Evangelio. Siempre se condujo con rectitud, con integridad. Era un joven que todos acudían a él. Era una inspiración en la escuela para muchos jóvenes. Y yo creo que lo sigue siendo. Y cuando mi hija me compartía esto, yo decía, venía una palabra de Dios. Todos los que estamos en esta generación, como las generaciones pasadas, tenemos parte en la historia de este mundo. El reto y la pregunta de Dios para ti que me estás viendo y para mí es, ¿cómo va a ser tu influencia en la historia de tu tiempo? De este tiempo que estamos viviendo, que estamos vivos, que estamos fuertes, que estamos jóvenes, que podemos enseñar, que podemos compartir lo que hemos aprendido. ¿Cómo va a ser tu historia? Hermano y hermana, amigo y amiga que me estás mirando.
¿Cómo va a ser tu historia? ¿Qué se escribirá en la historia, en el libro de la historia de ti? ¿Qué se va a escribir? ¿Fuiste trigo o fuiste cizaña? ¿Fuiste vaso de honra o fuiste vaso de deshonra? ¿Fuiste hijo obediente o fuiste hijo desobediente? Y estoy hablándote de esta manera porque tú y yo conocemos, hemos leído este libro, este manual. Ahora la pregunta es, ¿lo hemos entendido? Y si lo hemos entendido, ¿qué vamos a hacer con lo que el Espíritu Santo nos ha ayudado a entender? Y me gozaba de lo que oía de este joven porque podía visualizarlo como siempre, un joven responsable, un joven íntegro, un joven que se conducía con rectitud. Aún las jovencitas cuando él iba en la secundaria se le acercaban y sentían quizá que él era un buen amigo, que podían pedirle un consejo y este joven no les iba a dar un mal consejo, les iba a dar un consejo quizá que las iba a beneficiar. Era un joven y si tuvo un buen fundamento, un buen principio, sus padres se lo inculcaron. Y si fue un instrumento escogido por Dios para marcar la diferencia. Y ahora después de 16 años oigo sus palabras, su escrito y digo yo, este joven quizá no ha cambiado en cuanto a la rectitud y la integridad de cuando lo conocimos. Ha madurado, pero se ha mantenido en lo que él ha creído. Y venía la pregunta de Dios para ti y para mí. ¿Qué se va a escribir en la historia de ti y de mí? Y empieza el Espíritu Santo a recordarme la historia de nuestros antepasados, de nuestros hermanos, de nuestros consiervos, esos hombres y mujeres que dejaron un legado en la Escritura para ti y para mí. Así como muchos otros dejaron un legado negativo. Como habla Corintios, dice, las cosas que le acontecieron a Israel, que eran idólatras, que eran murmuradores y que eran fornicarios, estas cosas quedaron escritas para ti y para mí, para enseñanza nuestra. Las cosas buenas y las cosas no muy buenas, pero que quedaron marcadas, quedaron para tu enseñanza y para mi enseñanza. Ahora la pregunta para ti y para mí de parte de Dios, hermano y hermana que me estás escuchando, que me estás viendo o que lo vas a ver un día, ¿qué vamos a hacer tú y yo? ¿Qué se va a hablar de ti y de mí en la historia? ¿Cómo nos van a recordar a ti y a mí en la fortaleza, en el vigor de Dios que estamos ahorita, quizá activando en una congregación, quizá sirviendo en el ambiente de trabajo, con las personas que nos rodean? Muchas veces tú te encuentras con personas y les quieres hablar acerca del Evangelio y antes de que tú empieces a compartir te dicen alto. Yo conozco un hombre que se dice, una mujer que se dice, una familia que se dice, pero no han dado buen testimonio. ¿Qué se va a hablar de ti y de mí? ¿O qué se está hablando de ti y de mí? Hay oportunidad, siempre hay oportunidad. Y me recuerdo la historia de Zaqueo. Zaqueo fue un hombre que ultrajó a mucha gente, pero cuando la salvación vino a su casa, cuando el Verbo habló con él mismo dijo, su conciencia fue completamente cambiada, su corazón fue completamente transformado. ¿Qué fue lo que dijo Zaqueo al maestro? ¿Sabes qué, Señor? A todos los que, no dijo por si he ultrajado a alguien, no, muchas veces cometemos errores, faltas, pecados, transgresiones y no lo reconocemos. Dios quiere corazones sinceros,
íntegros, rectos. Eso es parte de la justicia del reino. Que vengamos reconociendo, no por si lo he hecho, lo hemos hecho. Hemos hablado, hemos murmurado, hemos ultrajado a otros. Vayamos y no digamos por si te he ofendido, no. Te he ofendido, te he ultrajado. Esa es una de las cosas que endurece el corazón del humano. No reconocer, no arrepentirse de las faltas, de los pecados. Decía un siervo de Dios, pecado no confesado es pecado acumulado. Y el corazón se va poniendo piedra y más duro. Hasta que llega a ser como un callo insensible. Lo pisas y ya no le duele. Lo golpeas y ya no le duele. Eso es parte de la justicia. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es parte. Es como se mueve el reino de los cielos. En esa rectitud, en esa integridad. Pero ¿quién quiere? ¿Cuántas veces sabemos que lo hemos hecho y no vamos y pedimos perdón y no renumeramos y no vindicamos a quien hemos ultrajado? Y cuando meditaba en la historia de Zaqueo, Zaqueo mismo le dijo al Señor Jesús, Señor, a todos los que yo he ultrajado y les he robado, les he quitado, les he hecho mal, no les voy a regresar los 100 o los 50 o lo que les quité. 4 tantos. Les voy a regresar 4 veces más de lo que yo les quité. Zaqueo nos enseñó una gran lección. Y me gozaba también de la historia del libro de la fama de la fe que está escrita en Hebreos 11. Todos esos hermanos, consiervos, personajes ordinarios, normales. Ordinario es como alguien normal, sencillo. No sé mucho la diferencia entre un montón. Pero se volvieron extraordinarios por una sola razón. Muchos le llaman Hebreos 11, es el salón de la fama de la fe, de los siervos del reino de Dios, del evangelio. Pero yo más que llamarle el salón de la fama de la fe, diría, qué gran ejemplo, qué gran historia hay en ese capítulo 11 de Hebreos. Y 2 cosas me impresionan. Y este es el versículo que tengo para ti, para mí, en esta clase de este día. Mateo capítulo 28, versículo 19. Pero cuando medito en Hebreos 11, es bien interesante que estos hermanos ordinarios de los cuales habla Hebreos 11, y ahí está Sansón también. Ahí están personajes que quizá no brillaron tanto como David, pero para Dios una acción que tú y yo hagamos va a quedar escrita en la historia, en los libros de Dios. Obedecieron. Los hermanos y los siervos de Hebreo obedecieron una instrucción y la pusieron por obra. Lo mismo que el Señor Jesús a ti y a mí nos dice. ¿A qué compararé un hombre que pone estas mis palabras por obra? Todos nuestros hermanos de Hebreos 11 tuvieron una característica que a ti y a mí, el Maestro de Maestros, nos pide. ¿A qué compararé? Es como diciendo, Dios está buscando hombres y mujeres que se dispongan, que quieran obedecer. Y cuando tú y yo obedecemos, ponemos por obra lo que se nos está instruyendo. Obedecieron a Dios y siguieron las instrucciones al pie de la letra, así como le dijo Dios a Moisés. Construye el tabernáculo.
así con todas las instrucciones, así como te lo mostré, así exactamente, así como lo leíste, así exactamente lo vas a hacer. No le vas a añadir tu pensamiento, ni tu opinión, ni tu experiencia, ni tu creencia. Vas a transmitirlo, vas a hacerlo exactamente así como está escrito, como yo te lo describí, como tú lo viste. Igual a David. David le dijo a Salomón, así como te estoy entregando los planos, así construye el templo. ¿Qué tan importante es para Dios que tú y yo sigamos las instrucciones, obedezcamos a su palabra? Eso es lo que trae contentamiento. Si hay algo de lo que el Padre siempre se agradó acerca del Hijo de nuestro Señor Jesús, era de que Él era obediente. Y aún Él decía, yo solo hago lo que veo a mi Padre hacer. Yo solo hablo lo que mi Padre me mandó hablar. Y la semana pasada te compartía y decía, cómo me asombró Marcos capítulo 2, cuando los discípulos vienen y ya le tenían al Señor preparada la campaña de sanidad, de milagros, de liberación. Y le dijeron, Señor, ya te están buscando, era muy de mañana. Dice que era temprano y ya estaba la campaña evangelística lista de sanidades, de liberaciones, de milagros. Y dijo el Señor Jesús, ¿saben? Hoy no es día para eso. Vámonos de aquí. Es necesario que continúe predicando, porque a eso fui enviado. Yo dije, entonces no todos recibieron. No todos recibieron sanidad. Quizá la persona era persistente y dijo, bueno, yo voy a seguir al maestro a donde vaya. Si está en Nazaret, en Capernaum, en Galilea, a donde él vaya, yo voy a ir. En corazón, donde él esté, yo lo voy a perseguir. Quizá muchas de esas personas que ese día no fueron sanados, lo siguieron. Y la Escritura no vuelve a hablar de ese capítulo 2, de esas personas que no fueron sanados. Pero lo que a mí me llama la atención es que lo más importante, lo supremo para Dios, para ti y para mí, es compartir el Evangelio, predicar el Evangelio, enseñar del Evangelio lo que tú y yo hemos aprendido. Porque esta era la palabra añadida a Mateo 6:34, buscad el reino de Dios y su justicia. Parte de la justicia de Dios para ti, hermano y hermana, tú que me estás viendo y para mí que estoy aquí parada juntamente contigo, siendo enseñada e instruida, es ¿qué vamos a hacer? Recuérdate que en estos sábados pasados te decía por la revelación del Espíritu Santo lo importante que es conocer los tiempos de Dios en tu vida y en mi vida para saber hacer las obras que Dios ya preparó y aún ya hizo. Yo solamente soy el instrumento que voy manejando, voy caminando, estoy sentada, estoy en mi casa, estoy dormida y viene Dios, te levanta, te inquieta. Ve, camina por este camino, ve hacia esta calle, ve a esta tienda, levántate a orar, intercede por esta persona, háblale a esta persona. Eso es ser un instrumento, un vaso dispuesto para Dios, para hacer obras. Obras que Él ya preparó, dice Efesios 2. Ya las preparó, ya las hizo. Él solamente necesita instrumentos, pero tú y yo, con la unción del Espíritu Santo, necesitamos conocer esos tiempos perfectos de Dios para no errar, para no equivocarnos, para no frustrarnos, para no frustrar a otro, de ir y decirle, hermana, así dice el Señor me mostró. No vengas con fábulas. No vengas con filosofías, con teologías, a presentar el Evangelio. Simplemente, como dijo el Señor Jesús,
Vayan, hagan discípulos, enseñándoles a guardar lo que yo les he enseñado a ustedes. Y yo tengo que ir a revisar el manual, la enseñanza, el legado del maestro de maestros, para no equivocar, porque nos van a pedir cuentas a ti y a mí. Hay una escritura: mayor condenación hay para los que enseñan y enseñan mal. Necesitamos caminar en ese temblor y temor reverente de Dios para no equivocarnos, para hacer simplemente lo que el Maestro nos encargó. Mateo capítulo 28, continuamos. Esto es la continuación de lo que hemos venido hablando, conociendo los tiempos, la visitación necesaria, indispensable del Espíritu Santo sobre tu vida y mi vida, porque la unción que está sobre mí, el Espíritu del Señor que está sobre mí para llevar las buenas nuevas, libertar al cautivo, dar vista a los ciegos, oído a los sordos, que el cojo se levante, que el muerto viva, anunciar las buenas nuevas, el año favorable, que todavía Dios está interesado en el regalo de su misericordia, en salvar, en rescatar, en liberar, pero es necesario llevar el mensaje legítimo, el legado del Maestro de Maestros. Mateo 28, vamos a leer desde el 16. Los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Versículo 20. Enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Para ti y para mí hay una demanda de Dios. Dios siempre va a respaldar su palabra, sus principios. Todo aquel que ponga por obra y obedezca los principios de Dios, Dios los va a respaldar, porque es su palabra. Pero a ti y a mí, hermano y hermana, que me estás viendo, hay una demanda mayor. No solamente se trata de que los pongamos por obra, sino que los obedezcamos. Yo los voy a obedecer. Y el que yo los obedezca, Dios va a dar testimonio de mi vida y voy a dar fruto para Dios y Dios va a manifestar ese fruto en mi vida. Cuando yo hable su palabra o vaya y enseñe o comparta su palabra, Él va a dar testimonio con denuedo y con autoridad. Y las cosas que yo hable por la palabra y por el respaldo que Dios le da a su palabra, van a suceder. Muchas veces pasamos por alto este legado, tenemos que grabarlo. Cuando un doctor o cuando un profesional estudia para una carrera, él no puede cambiar la teoría. Él tiene que llevar a la práctica la teoría. ¿Por qué tú y yo muchas veces queremos cambiar el escrito y añadir un pensamiento nuestro? Es muy delicado. Por eso nuestra responsabilidad es: vayan y hagan discípulos, enseñándoles a guardar, a obedecer, a hacer las cosas que a ti
y a mí nos han mandado. Pero si yo no he leído el legado del Maestro de Maestros, el legado del Señor de Señores, que es mi Señor, el legado del Rey de Reyes, ¿qué es lo que voy a ir a enseñar? ¿Voy a ir a enseñar fábulas o filosofías mezcladas o teorías? En esta semana me entero que un teólogo es una persona que quiere conocer a Dios, pero lo quiere conocer a su manera, investigándolo. A Dios no se puede conocer investigándolo. Dios se revela a tu vida y a Dios tú lo conoces experimentándolo. Eso dice Jeremías. Jeremías dice, esta es la gloria del hombre, en que me conozcan y me entiendan. Pero Dios es el que se revela. Y me gozaba en el camino porque le decía, Señor, esto no es tan complicado. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo y su palabra dan testimonio de Él mismo, de Dios. Pero tú y yo tenemos una responsabilidad. Tenemos que ir a leer el manual. Este es el manual de nuestra vida. Este es el manual de nuestro peregrinar, de nuestro caminar. Y yo le decía, Dios mío, esto es sencillo cuando vamos y leemos. Sencillo cuando el Espíritu Santo nos ayuda. Me decía un hombre en esta semana, tú no puedes decir que el Evangelio es sencillo porque te están pidiendo tu vida, te están pidiendo que mueras. Le decía, pues es sencillo, no hay otra manera. Yo solamente tengo que decir, muero a la carne y vivo al Espíritu. Y si no quiero morir a la carne, pues vive en la carne y no vas a vivir en el Espíritu. O sea, es una determinación. Pero los que somos de Dios, los hijos, los discípulos, los verdaderos, no lo podemos hacer por nuestra propia fuerza ni voluntad, porque Dios ha dado una medida de gracia y al Espíritu, y Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades. No solamente cuando me siento débil por el afán del trabajo, no. En las debilidades de nuestra alma o cuando no sabemos qué decisión tomar, aunque sabemos que esta me conviene. El Señor Jesús lo dijo, mi yugo y mi carga son fáciles y ligeros de llevar. Solo es decidirse y determinarse. Me gustaba porque en este día, en el lugar donde me congrego, hubo cada mes, una vez al mes hay oración de 5 a 7 y el siervo, el anciano que hablaba, me gozaba por esta palabra que el Señor me daba, Mateo 28 del 16 hasta el fin, porque el siervo repasaba el Salmo 91. Y yo le decía, Señor, gracias, porque tú siempre das testimonio de lo que tú hablas. Dios, hermano y hermana, siempre te va a dar testimonio de que es Él por su palabra y por su espíritu. Como te dije la otra vez, el rema viene, pero el logos testifica que es Dios, que es el Espíritu Santo, que es el espíritu de justicia, el espíritu de verdad. Él no te va a guiar por un lugar equivocado. Él te va a guiar por la senda de justicia y la senda de verdad. Tú y yo solamente tenemos que estar atentos, prestos y correr al logos, correr a la escritura, correr a la inspiración de este libro inspirado por el Espíritu. Y él hablaba y enfatizaba una verdad. Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Decía, me llama la atención porque muchos no habitan en la presencia del Señor. Visitan a Dios y quieren los beneficios de Dios. Así es que te dejo con esta palabra, Mateo 28 del 16 hasta el fin. Examínala, medítala. Y si hay algo que tienes que quitar o ajustar, como te he venido diciendo, deja que el Espíritu Santo lo haga, porque para eso Él está. Él es nuestro ayudador. Espero haya sido bendecido juntamente conmigo, igual que yo,
y para mí es un privilegio y un placer siempre dejarte con el Salmo 27. Que sigas mirando la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Bendiciones.